Biblos, la populosa ciudad fenicia, fue conocida también como la ciudad de los templos, pero entre todos ellos destacó el de la diosa y señora de la ciudad, Baalat, patrona de los capitanes que zarpaban con sus barcos cargados de cedro y otros productos para comerciar con los grandes imperios del momento. Fueron muchos los que creyeron en su poder, y tal vez del mismo modo como lo hizo Abi-Semú, el protagonista de nuestro próximo relato, titulado El protegido de la diosa Baalat. Nadie supo jamás lo que había ocurrido en el incendio de la casa junto al manantial, frente al lago sagrado, en el centro de la ciudad. Lo único cierto es que los miembros de una extensa familia fallecieron. Todos menos el pequeño Abi-Semú. Fue un milagro, aseguraban los lugareños. El niño dormía cuando las llamas lo sorprendieron. ¿Por qué únicamente él sobrevivió? Sin duda, estaban convencidos de que había sido la mano benefactora de la diosa Baalat quien lo había protegido. Inesperadamente se había quedado completamente solo. Durante varios días permaneció ante los restos del que fue su hogar, contemplando los escombros humeantes. Cuando el silencio de la ceniza se volvió insoportable, aturdido, Abi-Semú vagó errante por la ciudad, por Biblos. Hambriento y desvalido, se refugió en un gran edificio, el templo dedicado a Baalat Jebal. Había varios templos en Biblos. De hecho, muchos la conocían como ciudad sagrada, el templo de los navegantes, el templo de los obeliscos, y sin embargo fue a parar al de Baalat. Indudablemente la diosa quería protegerlo. Aquel niño era peculiar, y como tal comenzaron todos a mirarlo de una forma diferente, entre el respeto y el cariño, como si realmente hubiera sido elegido por la diosa. También los sacerdotes aceptaron estas creencias populares. Para demostrar su reconocimiento, el pequeño Abi-Semú comenzó a colaborar en las tareas diarias del templo. Observaba escondido tras las columnas de madera sostenidas por grandes soportes de piedra las ceremonias que se celebraban para depositar las ofrendas en una de las habitaciones que rodeaban las capillas. Cuando todos se marchaban, él las enterraba bajo el pavimento, tal y como requería la diosa. Lo que comenzó como una pequeña ayuda por el agradecimiento a los sacerdotes y a la misma diosa se había convertido en una tarea imprescindible. Abi-Semú fue creciendo entre el oro y la plata de las cuantiosas ofrendas recibidas, sin que su vida cambiase un ápice. Temía alejarse del templo, temía volver y que ya nada estuviera allí. A pesar de los años, no dejaba de sorprenderle los regalos que llegaban, sobre todo los que aportaban los artesanos o escribas egipcios, con quienes su pueblo comerciaba habitualmente, o los funcionarios del faraón, que depositaban vasos de alabastro, collares de obsidiana o espejos de plata. Uno de aquellos días en los que las horas se llenaban de espera, apareció un hombre recio de mar. Se llamaba Ilima y era capitán de barco. Aguardó en uno de los patios hasta que el sacerdote lo acompañó al interior. En la capilla de la diosa encendieron el fuego sagrado e invocaron a Baalat con bellas y altisonantes plegarias. Después, en la habitación contigua, el capitán depositó un ancla, símbolo de la vida y la esperanza, en el suelo. Junto a ella se dispuso a dejar un jarro de cerámica que contenía un hermoso collar de cuentas preciosas. Pero el infortunio quiso que el jarro se rompiese y las cuentas del collar se dispersasen por el pavimento. Ilima quedó perplejo y el sacerdote enmudeció. Aquello solo podía entenderse como el anuncio de un mal presagio. El capitán se lamentaba porque al día siguiente su barco debía partir cargado con troncos de cedro y resina hacia Egipto. El mismo faraón lo esperaba. Aquel desastre no auguraba nada bueno para la travesía. El capitán lloraba amargamente sin saber qué hacer. Para quebrar la tensión,
Abisemú se acercó con osadía y comenzó a recoger una a una las cuentas del collar. Mientras lo hacía, Ilima lo examinaba atentamente, buscando en él, el elegido por la diosa, una solución. Antes de terminar, el capitán le hizo una propuesta que le sorprendió enormemente. Le rogó que lo acompañase en su próxima expedición comercial. Si las cosas no salían bien, él sabría cómo calmar a Baalat. Por supuesto que Abisemú, extrañado y sobrecogido, se negó rotundamente. Sin embargo, las súplicas y las incesantes y sinceras lágrimas de aquel viejo lobo de mar lo enternecieron hasta tal punto que finalmente accedió. De inmediato se arrepintió, pero el júbilo que envolvía el rostro de Ilima le impidió volverse atrás. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando la ciudad aún dormía, Abisemú ofreció un ramo de flores a Baalat y salió del templo. Cruzó las puertas monumentales de la muralla y bajó las escaleras que conducían al puerto. Allí, en medio del trasiego de gentes, Ilima lo esperaba. Ambos subieron al barco. Era de una gran envergadura, tanto como para dar cabida a los enormes troncos que transportaba. Llegaban de las montañas río abajo, y por medio de poleas eran izados. El capitán daba las últimas órdenes, y los marineros colocaban la carga antes de partir. Abisemú no conocía otra vida más allá del templo. Todo era nuevo para él. Aun así, no le costó demasiado adaptarse al vaivén de las olas. Le impresionó la inmensidad del mar, aquel gran espacio sin fronteras. Aunque siempre alerta, estaba confiado ante una travesía que se presentaba serena. Sin embargo, aquella calma fue interrumpida y una noche mientras dormía, el mar se enfureció. El gran oleaje que movía el barco a su antojo despertó sobresaltado al viajero estelar. Se asustó tanto que ocultó la cabeza entre sus brazos hasta que el capitán fue a buscarlo desesperado. Necesitaba que calmase a la diosa. Baalat los había castigado y solo a él escucharía. Abisemú se sentía presionado y no sabía muy bien qué hacer. Intentó calmarlos, improvisando disuasorias palabras, pero no fue suficiente. Las olas rompían implacables contra ellos y el viento imparable azotaba con fuerza. El barco crujía como la hoja seca. Parecía que iba a desmembrarse en cualquier momento. Las escenas de pánico se sucedían y Abisemú se vio obligado a cambiar de estrategia y actuar de una vez. Bajó como pudo a las bodegas y cogió toda la resina que abarcaba en sus manos. Los egipcios creían que aquella sustancia era la esencia, la sangre de una planta sagrada exclusiva e inaccesible. Abisemú arrojó la resina al mar mientras invocaba a su diosa. Después de varias horas de agonía, la calma llegó. Todos respiraron complacidos. La tormenta amainaba cuando las costas de Egipto ya se divisaban. El desembarque, la carga, una nueva tarea ocupaba a los navegantes. La carga había llegado a su destino. Con la madera de cedro elaborarían hermosas columnas para el templo de la diosa Hathor, la cámara funeraria del faraón y las puertas del gran palacio. Con la resina conseguirían delicados ungüentos para momificar a un alto personaje y en necesarias medicinas que paliarían el dolor. Ilima se mostró muy agradecido con el joven fenicio. Estaba convencido de que sin su ayuda nada hubiera sido posible. El viejo capitán le entregó 2 brazaletes de oro a Abisemú, 2 joyas únicas de gran valor, suficientes para disfrutar de toda una vida sin preocupación alguna. Abisemú regresó a Biblos, a su ciudad, a la que ya comenzaba a añorar. Las luces del fuego eterno que orientaban a los barcos en noches oscuras desde el gran templo, allá en lo alto, alertaron a Abisemú. Biblos estaba cerca. Al amanecer, Abisemú ya recorría las calles empedradas de la ciudad.
El templo lo esperaba. Impaciente e inquieto, cruzó el umbral, atravesó los patios y en la capilla principal solo unas rosas ya marchitas acompañaban a la diosa. Abisemú, emocionado, depositó sobre el suelo los brazaletes de oro. Eran para ella. Aquel entrañable lugar seguiría siendo su casa para siempre, y Baalat Jebal, la señora de Biblos, su gran señora, pero desde entonces también el resto del mundo sería su hogar, su inmensa y eterna